Buenos días. Nos encontramos afortunadamente en una transmisión más de 43 minutos de conocimientos. Hoy con el tema de violencia audiovisual. Como ustedes saben, teníamos preparado esta temática hace un par de días, sin embargo, una circunstancia extraordinaria, como fue el fallecimiento de nuestro querido maestro e ilustre doctor Óscar Correas Vázquez, nos obligó hacer esta reprogramación, pero sin lugar a dudas es importante que retomemos este tema, el cual no solamente es de interés de los científicos sociales y también de comunicólogos, de periodistas o de psicólogos. Realmente analizar la situación problemática de la violencia audiovisual es algo que sin lugar a dudas es del interés de muchas personas dedicadas a entender la complejidad que lo acompaña. Plantearnos justamente como interrogantes el hecho de que la violencia no solamente la vivimos directamente, sino también a través de lo que ahora se conoce como la telerrealidad. Los medios de comunicación transmiten, presentan, representan y construyen diferentes realidades. Y es parte de lo que vamos a analizar hoy. Por supuesto que debemos incorporar análisis provenientes de las ciencias de la comunicación, pero también de la psicología social y obviamente de la sociología. Comprender cuál es la forma en que se transmiten las noticias, la forma en la cual ha crecido en los últimos años el interés por parte de la población de ver imágenes violentas, la cual no solamente nos aparece como cuestión donde nos mostramos como espectadores pasivos a través, por ejemplo, de un noticiero, sino que por el contrario, asumimos un papel activo buscando esas imágenes, esos audios, esos videos en los cuales se está mostrando el dolor humano. Este tema, por lo tanto, de violencia audiovisual debe ser del interés de los padres de familia, de las autoridades, de los docentes y de los estudiosos de las ciencias penales y forenses. La violencia audiovisual va a generar un sinfín de problemas porque para muchas personas no lo representa en su misma magnitud porque no lo tiene tan directo. Recordemos la famosa guerra de Irak, la invasión de Kuwait, en la cual lo veíamos a través de la pantalla. Y de alguna forma ese distanciamiento mediático que al mismo tiempo que nos ponía cerca del lugar, nos generaba una distancia emocional. Y es parte de lo que quiero que analicemos hoy en conjunto. Así que eres psicólogo, sociólogo, trabajador social, comunicólogo, periodista, te invito a que nos des tus reflexiones. Seguramente todas y todos hemos tenido la oportunidad de conocer, de leer periódicos, panfletos, blogs, foros de discusión o páginas de internet en la cual el símbolo que lo va a caracterizar es la violencia. Por lo tanto, plantearnos este tema el día de hoy resulta por demás pertinente. Sabemos que además en esta época de cuarentena, donde estamos más vinculados con las nuevas tecnologías, las niñas, niños y adolescentes, estamos generándoles mayor riesgo. Precisamente porque al estar mayor tiempo, digamos, encerrados por esta situación extraordinaria de cuidar la salud pública, estamos generando condiciones inéditas. Es entonces que los invito a que de manera conjunta reflexionemos sobre este tema y como al igual que las otras ocasiones, nos hagan el favor de compartir la transmisión. La primera cuestión que quiero hacer, como en otras oportunidades, es recomendarles algunos libros. Saben que hacemos un esfuerzo de síntesis para mostrarle algunos puntos relevantes sobre cada uno de los temas, pero evidentemente el espacio es corto en cuanto al tiempo se refiere y por eso queremos recomendarles en cada una de las transmisiones diferentes textos. La calidad ustedes la van a determinar, simplemente son pretextos editoriales para invitar de forma conjunta a esta reflexión. El primer trabajo es de Michela Marzano
y lleva por título La muerte como espectáculo. Ya el mismo tema que se eligió por parte de esta autora ya nos señala un cambio radical en la percepción. Normalmente pensaríamos que la idea de la muerte es alejarnos de ella o en determinado momento, como en el caso de México, rendirle culto. Sin embargo, cuando no solamente nos sentimos particularmente atraídos al tema, sino que lo buscamos a través de libros, de congresos, de páginas, películas, de series, en donde la muerte empieza a hacernos atractiva. Y no solamente la que resulta ficticia, a través de películas, ya lo decíamos, a través de documentales, sino las imágenes reales. Eso es lo que particularmente llama la atención. Como subtítulo lleva la difusión de la violencia en Internet y sus implicaciones éticas. Ella implica que este análisis de la muerte como espectáculo conlleva una reflexión ética y filosófica. Esto, por supuesto, es necesario que lo estudiemos en la actualidad porque se va popularizando cada día más. Ciertas páginas en las cuales mostrar a dos personas peleándose, ver imágenes de represión por parte de autoridades policiales, un golpe de estado, una guerrilla, esas imágenes que nos muestran los periodistas y también la ciudadanía en general cada vez llaman más la atención a un público amplio. Ensayo Tusquets Editores es quien publica esta obra y en ella nos va a estar hablando justamente de cuestiones donde el espectador asiste a través de una pantalla, a través de un monitor, de una tableta, justamente a situaciones donde se presentan torturas, violaciones y nos cita aquí la autora, degollaciones auténticas. ¿Usted ha visto en alguna oportunidad estas imágenes? En cuanto se dio cuenta del contenido cruento, ¿se mantuvo hasta el final? Todo el mundo hemos tenido la oportunidad que en algún curso, de pronto algún colega dice, vamos a analizar esto. Pero realmente no hay análisis, hay morbo, en el cual nos muestran imágenes muy violentas, algunas que podrían resultar traumáticas para algunos de los espectadores, incluso para los estudiosos de cuestiones forenses y penales. Me queda claro que en algunos casos, por una cuestión de formación profesional, estaremos obligados a ver imágenes dolorosas. Sin embargo, también se utiliza esto como pretexto para una masificación amplia de imágenes que no debiéramos ver. Si no somos autoridades, si no somos científicos, o si no estamos buscando una cuestión muy en particular justamente para criticarlo, para denostarlo, para denunciarlo, entonces muy probablemente lo que tenemos es una curiosidad morbosa. Me voy a permitir citar únicamente un párrafo de este libro que me parece emblemático. Dice, la evolución digital de las snuff movies, en un momento más platicaremos en qué consisten estos materiales audiovisuales snuff, y del hiperhard pornográfico, lo cual nos va vinculando dos temáticas. Por un lado, la muerte como espectáculo, pero también una pornografía violenta. Y no me refiero únicamente a algunas expresiones sadomasoquistas, sino en el cual la violencia asociada con la sangre, con el dolor, para algunas personas les va a resultar eróticas y excitantes. Pero continúo. Esta evolución digital de las snuff movies y del hiperhard pornográfico, estas grabaciones del sufrimiento, de la humillación y finalmente de la muerte. Y señala, puntualiza, real, no simulada. Ya buscar imágenes simuladas, violentas, actuadas, sin lugar a dudas nos está señalando una forma de ser, una estructura de personalidad. Pero el que estemos particularmente interesadas e interesados en imágenes reales, eso nos va a hablar justamente de otra forma de ser, de estar y de pensar.
Dice, estas imágenes reales, estas muertes, hoy pueden ser contempladas en la red sin ningún tipo de restricción. Este es el primer libro que someto a su amable consideración y considero que los estudiosos deben incorporarlo a su biblioteca. Bajo un enfoque distinto pero también filosófico, encontramos otra forma de ver otro segmento de esta realidad violenta, también audiovisual. El libro se llama Manual de Filosofía en la pequeña pantalla. Ustedes seguramente recordarán que a la televisión también se la ha denominado de esta forma, la pequeña pantalla. De esta forma, lo que hoy estaremos analizando no es solamente la violencia a través de la internet, a través de foros y blogs, sino también a través de la televisión o digamos de las diferentes formas en que se visualizan sus contenidos, hoy también a través de teléfonos inteligentes y de otras modalidades. Como subtítulo lleva las claves del pensamiento filosófico en la cultura de masas. El autor es Santiago Navajas y lo publica Ensayo Berenice. Este texto que ustedes también están viendo en este momento, lo que nos va a permitir es analizar programas y series de televisión, ya sea a través de los sistemas tradicionales, abiertos, los sistemas de cable, los sistemas de paga, todo lo que tiene que ver con formatos streaming, diferentes posibilidades tecnológicas. Pero se va a estar analizando no solamente donde haya actuaciones con personas reales, sino que este trabajo editorial va a analizar incluso situaciones polémicas como la de los Simpson o es el caso de South Park, en donde han incorporado elementos de debate religioso. Que para algunas personas tocar algunas cuestiones religiosas en caricaturas o en materiales audiovisuales ficticios como lo que estamos analizando resulta incluso ofensivo, burlón, y esa es otra forma de generar violencia. Y el tercer texto que voy a sugerirles a ustedes es uno que lleva por título Fenomenología sociológica de la narrativa femenina sobre las telenovelas. Y uno va a decir, ¿resulta interesante para la ciencia analizar las telenovelas? Pues resulta que sí. En este caso es un esfuerzo que va a conjuntar una perspectiva filosófica y sociológica, particularmente porque el primer vocablo que encabeza este texto es fenomenología. Y eso ya nos implica justamente un análisis científico de una realidad cotidiana, el cual vamos a enmarcar justamente en el concepto de cultura popular. Elizabeth Ballén Guachetá es quien publica esta obra bajo los auspicios de Editores Piso 15 Piso 15 y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dentro de los autores que va a estar incorporando es justamente el sociólogo alemán Max Weber, quien va a hacer esta tipología y ella lo va a incorporar justamente para ver cuáles son los estereotipos y los roles en los cuales se suele encasillar a las mujeres a través de las telenovelas. Y uno seguramente diría, yo no veo telenovelas. Quizás tú no, pero tus familiares, tu mamá, una hermana, tus vecinos, seguramente sí. Hay algunas que han pasado incluso años y siguen siendo consideradas importantes en la cultura popular. Pienso, por ejemplo, en la de Cuna de Lobos, cuyo personaje emblemático de Catalina Krill sigue hasta la fecha siendo memorable y en el cual consistía básicamente en una asesina serial, hecha telenovela. Y por supuesto que en ese abanico de posibilidades hay un mundo, desde la trilogía que desarrolló Thalía, Marimar, María Mercedes, Mariela del Barrio, telenovelas históricas y un sinfín de posibilidades. Pero hoy vamos a analizar exclusivamente aquellas en las que se manifieste más fuertemente las diferentes expresiones de violencia. De tal forma que ya tenemos los 3 libros que nos van a acompañar durante estos 43 minutos.
dos de ellos más cercanos a la filosofía y el tercero a la sociología. El primero más centrado a cuestiones de internet y claramente una violencia gráfica brutal donde nos habla de pornografía y de videos snuff, y los otros en donde se va a analizar series televisivas y en particular en el caso del último, las telenovelas. Permítame hacer los primeros saludos, responder las primeras preguntas si es el caso, e inmediatamente retomamos con la propuesta que hemos hecho para ustedes. Permítame un minuto exclusivamente. Gracias a la gente que ya nos empieza a escribir, que nos manda los primeros saludos, a los colegas de SOCFOR, allá en Baja California, Alfredo de Jesús Patricio, Edmundo Pérez, Víctor Gutiérrez, igualmente del Colegio Federal de Peritos, Guillermina Mojica. Isa también nos acompaña desde el hermano estado de Tlaxcala, Ana Ponce, Luis Enrique Sánchez Olvera, Yuli García y diferentes colegas que ya nos están haciendo el favor de incorporarse. Pues bien, la violencia audiovisual se compone de estos dos vocablos. Primero diríamos que es violencia, pues es la utilización lesiva de fuerza. Si uno va a un diccionario especializado, es lo primero que nos va a señalar, una utilización lesiva. La violencia particularmente es dolosa. No es un accidente, es un acto violento. Es una cuestión humana en el cual se tiene como propósito fundamental provocar un daño o al menos generar un grave riesgo o una puesta en peligro de un bien jurídico tutelado. Violencia, por lo tanto, implica ese ánimo de dañar, ese dolo, esa búsqueda de generar un perjuicio. Puede ser evidentemente una cuestión física, psicológica, emocional, simbólica, diferentes cuestiones que podríamos ir analizando con detalle, pero que en cualquiera de los casos nos expresa eso, esa utilización lesiva de fuerza contra lo que se considera natural, legal, moral o cualquiera de estos vocablos. Si uno hace algo en contra de otro ser humano, en contra de un ser vivo, en contra de la naturaleza, son actos violentos. Esa sería la primera cuestión. Ahora, tiene varias características que también iremos analizando. Pero permítame primero acompañarlo del segundo vocablo que ya decíamos, lo audiovisual. Implica una descripción, representación y exhibición. O sea, hay varias posibilidades en cuanto a lo audiovisual. Describe, representa y exhibe. Y uno dirá, ¿pero qué? Pues diferentes cuestiones justamente asociadas con actos violentos. Ahora, lo interesante es que lo puede hacer de forma real o simulada. Bajo otros contextos diríamos de forma ficticia. Aquí es interesante también jugar con esta idea, en el sentido de que no necesariamente los espectadores, los consumidores o el público en general puede discernir exactamente cuándo el contenido es real y cuándo es ficticio. Para algunos puede ser que este contenido violento se introyecte de forma real, aunque originalmente haya sido de un contenido ficticio. Los soportes son diversos, pueden ser físicos o virtuales, y eso es justamente lo que abre una enorme gama de posibilidades. DVDs, CDs, foros, blogs, videos caseros, producciones cinematográficas impresionantes. Hay muchas posibilidades. Aquí lo que estamos analizando es que su contenido muestra violencia, expresa violencia como tal, y que quizás esta podría ser perjudicial para algunas personas particularmente sensibles, o bien en general para niñas, niños y adolescentes. Felipe Fuentes nos comenta: considero que existen las telenovelas porque no solamente es mostrar, y entre comillas la palabra, arte, sino que existe un público ávido de ver retratada su vida en un personaje. Sí, primero las novelas y posteriormente las telenovelas.
Algunas son aspiracionales, en otras las personas ven reflejada su realidad o proyectan circunstancias que están viviendo de forma cotidiana. Realmente analizar el contenido de las telenovelas va a implicar una enorme diversidad de arquetipos, de roles, de estereotipos, y que se ve muy marcado en el caso de las mujeres, pero por supuesto que también se va a expresar en el caso de los hombres. Ricardo Santiago nos manda saludos desde León, Guanajuato, y un cordial abrazo. Muchas gracias. Leo nos señala, las narcoseries son un factor que influye demasiado en la adolescencia hoy en día. Y es aún más contundente en zonas donde radica más el narcotráfico, donde la violencia la normaliza por medio de dichas series. Bueno, hoy las narcoseries son un éxito rotundo. No solamente la cantidad de producciones, sino la calidad de la producción, la propuesta creativa que se está desarrollando ahí, está implicando que tengan además diferentes temporadas, que las series se vayan multiplicando, que la gente las comente incluso en las universidades. Y uno lo que va dándose cuenta es que se está fortaleciendo el concepto de narcocultura. ¿Han visto ustedes festivales del Día del Niño en el cual salen bailando en las primarias con música, digamos, de narcocorridos? Incluso en redes sociales, en plataformas diversas, encontraremos bailes en fiestas de 15 años donde pareciera ser que los personajes simulan ser sicarios. ¿Lo han visto? Y es parte de lo que uno tiene que cuestionarse. ¿Tiene que existir censura o es arte? Finalmente la música, el cine, la pintura o cualquiera de las diversas expresiones artísticas, dirían, es otra forma de expresar la realidad. Y además, si el arte o las propuestas son violentas, es porque son reflejo de su época. Y si son de baja calidad, es porque son reflejo de su época y porque además, como cualquier otro producto o propuesta hecha para un mercado, si se sigue reproduciendo, es porque existe igualmente una importante demanda para su consumo. Felipe Fuentes igualmente nos complementa el comentario. En ese personaje retratan su vida, a tal grado que en las pláticas cotidianas nunca falta la alusión a ese personaje. Incluso en esa novela se defienden del agresor y al menos por media hora triunfan sobre su victimario. Cuestiones que seguramente han analizado el periodismo, las ciencias de la comunicación, la psicología, la sociología, diferentes ciencias y disciplinas. Y sí, ahora vemos cómo han ido cambiando los contenidos de las novelas, de las telenovelas, algunas polémicas, justamente porque limitan mucho el papel de algunos personajes, particularmente en el caso de las mujeres, donde suelen decir, si es bonita, es tonta. Ese estereotipo tan dañino que obviamente debemos de eliminar. Karina Rodríguez nos señala, en los niños también influyen las narcoseries, pues ellos tratan de imitar todo y de ahí crecen creyendo que es normal. Normalizan la violencia. Efectivamente, dependiendo la zona del país, quizás podemos preguntar a los niños en algunas partes qué quiere ser de grande. Y resulta que en algunos estados dirán narcotraficante, sicario. En otras partes más del centro dirán quizás tratante, padrote. Y eso lo que está implicando es una pobreza aspiracional tremenda. Raúl Cortés. Las telenovelas son muy populares en nuestro país. Y no solamente en México. Recuerden que algunas producciones de Televisa se han retransmitido a una gran cantidad de países, incluyendo asiáticos, y que han tenido una enorme popularidad. Pero continúo con tu comentario. Lamentablemente considero que incluyen diferentes estereotipos negativos y algunas incluso normalizan situaciones como golpear o engañar a la pareja. Bueno,
es parte de los estereotipos que hoy analizaremos. Recordemos desde la telenovela de Dos mujeres y un camino, que tuvo mucho éxito y que justamente nos planteaba esa dicotomía que ahora nos señalas en cuanto al engaño, en cuanto si habría que perdonar a la pareja, y bueno, un sinfín de posibilidades. Leo el comentario de Emma González y continúo con el análisis que les tengo preparado para el día de hoy. Nos pregunta, ¿es posible que el ser humano trate de justificar sus acciones a través del contenido que observa? Me parece que la respuesta en un primer lugar es no. No creo que trate de justificar. Me parece que el concepto podría ser más verse reflejado o proyectar. Los seres humanos también somos violentos. Por eso es que el pacifismo es una decisión de vida. En esta idea de que somos violentos, muchas veces lo que buscamos es canalizarla, proyectarla o de alguna forma vernos reflejado. Y estos materiales audiovisuales nos dotan de esa cuestión de violencia. Ejemplo, el protagonista de mi novela favorita mantiene una relación con una chica menor de edad y muchos aman su libro. Por lo tanto, si tengo una relación amorosa con alguien menor de edad, es amor, no una conducta antisocial. Bueno, parte justamente de lo que estamos analizando es cómo logramos proyectarnos. Y en el caso de Emma, que sabemos que está desarrollando una tesis muy importante sobre cuestiones vinculadas con la pornografía de menores de edad, sin lugar a dudas tú has analizado con puntualidad estas cuestiones y sí, expresamos y nos vemos reflejados en cosas que a lo mejor quisiéramos, pero decidimos no concretar. Pero permítame darle más ejemplos para fortalecer mi argumento. ¿Ustedes recuerdan el caso de Aylan Kurdi? Quizás de momento el nombre no lo recuerden, pero si les digo que en 2015 su fotografía le dio la vuelta al mundo, ¿ya se acuerdan? ¿Todavía no? Permítanme darles más elementos. Aylan Kurdi, 2015, niño de 3 años, un niño sirio cuya fotografía le dio la vuelta al mundo porque se encontró lamentablemente su cuerpo ahogado a las orillas de una playa. Y justamente este niño sirio reflejó un genocidio, una situación dramática de muchas personas que por motivos económicos, de violencia política, de lucha armada, tienen que escapar de sus diferentes naciones. Un niño sirio ahogado, que además no fue el único, fueron varias personas, incluyendo a varios de sus familiares. Pero fue dramática esa imagen, un niño pequeño, ahogado, que reflejó justamente la violencia. Difícil. O más recientemente, en el caso de México, otra información, otra imagen que también nos hizo reflexionar, pero que en este caso fue motivo de profundas críticas a través de las redes sociales. ¿Recuerdan la foto del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas? ¿Recuerdan los encabezados periodísticos? Que además implicó una cuestión legal porque por parte de algunas autoridades filtraron imágenes, filtraron información y datos personales que no se debía. Recordemos que no solamente le debemos respeto a quien ya falleció, sino particularmente a sus familiares, a sus amistades. Debemos recordar con profundo respeto a las personas que ya no están. Y si fuera el caso, podríamos poner un sinfín de ejemplos, como en el caso de los policías que fueron linchados en lo que era la delegación Tláhuac, acusados de ser robachicos, y que eso finalmente fue falso, pero que sin embargo se transmitió a través de la televisión cómo la gente los linchaba y cómo finalmente perdieron la vida estos elementos uniformados. En fin, vemos entonces que los ejemplos podrían multiplicarse. Esta violencia mediática va a tener diferentes efectos y eso habría que analizarlo entonces desde la psicología
y desde la criminología. 4 son los principales efectos que va a generar la violencia mediática. El primero es la aceptación. El segundo, insensibilidad. Tercero, identificación. Y cuarto, y más preocupante, la imitación. ¿Tomaron nota? Recuerden que estos conversatorios no únicamente es para reflexionar, sino para que sigamos tomando clases a distancia. Entonces quiero que me hagan el favor de tomar nota de estos 4 puntos. 1. La aceptación. 2. Insensibilidad. 3. Identificación. Y 4. La imitación. Son los 4 principales efectos de la violencia mediática. Ya decíamos, violencia que se va a generar, pero que también a través de los medios no solamente la reproducimos, sino que la producimos. Es decir, a través de los medios transmitimos una violencia ya existente, pero también construimos esta realidad, lo cual se va a enmarcar no únicamente en estas imágenes, en estas cuestiones gráficas, sino también en la narrativa que la acompaña. ¿Recuerdan casos emblemáticos como la revista, el periódico Alarma, que después se fue al medio digital, cuyos encabezados como Matola eran sui generis, pero con una gran aceptación en el público? Felipe Fuentes nos comenta, pero mercadológicamente existe necesidad de esas empresas multimedia que deben vender, por lo que simplemente dedicarse a su mercado. Las pocas ventas a la violencia sexual. Caso concreto. Un diario que se dedica a noticias en general ahora cosifica a la mujer llenando sus publicaciones de noticias donde tal o cual estrella se muestra en paños menores o ninguno. No solo por el morbo del varón, sino porque existen mujeres que se autoflagelan con su retrato. Bueno, parte de lo que también se puede ir incorporando al análisis es el paso de lo íntimo a lo extimo. Es decir, la intimidad también vende. Y no solamente vende en un sentido netamente comercial en cuanto a que le paguen a alguien por mostrar su cuerpo, sino que también lo hacemos gratuitamente a través de las redes sociales, telemáticos, a través de los celulares. Todo eso me parece que puede enmarcarse en violencia audiovisual. Pero hay casos más dolorosos todavía. Lo comentábamos al inicio con esta publicación, el caso de los videos snuff. Y uno va a decir, ¿qué es eso? Bueno, antes era un mito urbano en el cual se decía que se grababa dolosamente la muerte de alguien con propósitos de disfrute personal o con propósitos de ganancias comerciales. Esta cuestión de videos snuff que se planteó incluso a nivel de análisis cinematográfico en películas como Tesis, 8 milímetros o El Sacrificio. ¿Vieron esas películas? ¿Las han analizado? Pero en aquel momento pareció una cuestión extraordinaria. Sin embargo, a través de los blogs, de diferentes páginas de internet, hoy lo snuff es de fácil acceso, inmediato acceso diría yo. Ni siquiera tienes que pagar, basta teclear un par de palabras e inmediatamente llegas a esos contenidos, en el cual se van a mostrar homicidios, violaciones y actos de tortura. Serían los 3 elementos más dramáticos que va a incluir el material snuff. Homicidios, obviamente, dolosos. Violaciones, particularmente tumultuarias. Y actos de tortura. Ahora bien, si somos muy puntuales, quizás no sea tortura, sino serían actos crueles, inhumanos y degradantes. Pero en términos generales, para que la gente nos entienda, serían actos de tortura, pero hemos dicho, si queremos puntualizarlo más, actos crueles, inhumanos y degradantes. La gente busca videos snuff, la gente los consume, y ustedes saben que además
actualmente en diferentes partes del mundo, grupos terroristas, algunos grupos vinculados con la delincuencia organizada utilizan los medios audiovisuales para transmitir su mensaje y nos muestran cómo masacran, torturan, violan, degollan o decapitan a sus víctimas. Cosas muy fuertes, muy dolorosas. Elizabeth Román nos señala la polémica que causó la novela de Lolita. Efectivamente, este texto de Nabokov, en el cual se documenta la relación sexual que llega a mantener el padrastro con su hijastra, que es menor de edad, creo que de 15 años, si mal no recuerdo, y que en su momento se buscó censurar y que eventualmente no solamente se publicó de forma masiva, sino que también se hizo película. Manuel Vidaurri, un distinguidísimo colega doctor que amablemente hace unos días nos obsequió unos libros y que un poco más adelante les mostraremos, no en la transmisión de hoy, pero sí en una próxima, nos manda un cordial saludo desde Guanajuato. Un estudioso del derecho, de la criminología y por supuesto también un férreo defensor de los derechos humanos. Las características que estamos analizando de esta violencia audiovisual son diversas. Vamos a enlistar las principales. La primera es que produce daño. La violencia audiovisual produce daño. Segundo, degenera conflictos. A veces los genera y a veces los degenera. Es decir, no está contribuyendo a la solución de los mismos, sino que los va a empeorar. El tercer elemento es que es ilegítima esta violencia. Cuarto elemento es que deteriora la imagen de alguien. Cuando mostramos un cuerpo desnudo, digamos, sin la autorización o sin la cuestión legal que debe respaldarla, estamos afectando la imagen de alguien. Cuando exhibimos algo que no debíamos, porque además probablemente estemos invadiendo la intimidad. Lo siguiente es que se va a acompañar de expresiones denigrantes, o al menos corrientes. Y el último elemento es que perjudica la salud mental o la estabilidad emocional de las personas. Entonces vemos que la violencia audiovisual tiene diferentes características. Y esto es importante para que no únicamente lo denunciemos en términos generales, sino que como estudiosos vayamos puntualizando. Produce daño, degenera conflictos, es ilegítima, deteriora la imagen de alguien, se acompaña de expresiones denigrantes y afecta la salud psicológica o la estabilidad emocional. Eso es justamente parte de lo que vamos analizando el día de hoy. Armando Mexmund, buenos días, excelente tema. Raúl Cortés, ¿qué opina de que muchos medios y periodistas se escuden tras la libre expresión para publicar y difundir este contenido? Legalmente, la mayor parte de las veces tienen la razón. Es parte de la libertad de expresión. Sin embargo, tiene que existir códigos de ética. Y la otra, como público debemos exigir más calidad en su contenido. Debemos no consumirlo, debemos no comprarlo, no transmitirlo, no descargarlo. El problema es que somos una sociedad muy mórbida, muy cercana al consumo de este contenido morboso. Nos llama la atención la violencia y evidentemente los medios de comunicación tienen que hacer su parte. Y me parece que ahí la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía tienen un papel importantísimo. Tienen que regular de mejor manera los medios. Y la otra, cada empresa tiene que determinar cuál va a ser su línea editorial. ¿Me quiero caracterizar por el bajo contenido, por los desnudos, por la violencia, por la denigración, o me quiero caracterizar por otra clase de situaciones? Vemos cómo a través de blogs, páginas de internet, periódicos, DVDs, Blu-rays, en lugar de concientizar a la población, de informarla, de dotarla de contenido importante, por el contrario, lo que hacen es humillar, avergonzar, ridiculizar, insultar, amenazar o provocar malestar en el público. O quizás en alguien en particular, desde la cuestión de los memes, donde a veces buscamos ridiculizar
exhibir a alguien. Si lo pensamos en lo que son los reality shows, los talk shows, tendremos un sinfín de ejemplos. Al Rojo Vivo, Laura, Laura en América, Fuera de la Ley, Duro y Directo, Cosas de la Vida, Ella es Niurka, hasta en Las Mejores Familias, el que ustedes quieran. Ejemplos, hay muchísimos. Y además recuerden los enormes niveles de rating que tenían estas transmisiones. Permítanme tratar de dar respuesta a algún otro de los comentarios. Mónica Millán nos manda saludos, nos comenta interesante tema. Es importante para atender. Es importante para atender. A mí lo que me preocupa es ver cómo las personas se adentran tanto en las telenovelas o series que llegan al punto de olvidarse de sus responsabilidades o de sí mismos, que como lo comentaba, llegan a proyectarse y plasmarlo en su vida real, específicamente en la violencia como los gritos, golpes, castigos, que afectan en muchos casos a los niños o a la pareja, al grado de normalizar la violencia y generar más violencia en el núcleo familiar, al replicarlo con personas de su alrededor o en generaciones futuras. Efectivamente, las series, las novelas, los periódicos nos están bombardeando de demasiada violencia. Ellos lo pueden ofertar. La responsabilidad es por parte del público, que debe ser más crítico, más ético y establecer límites y decir no lo vamos a consumir, no me interesa, no lo comparto, no pago por él. Pero si por el contrario lo rastreamos, lo demandamos, prendemos en ese canal de televisión, lo consumimos, evidentemente generamos un círculo negativo. Parte de estos estereotipos en las telenovelas se visualiza muy claro en el caso de las mujeres. Algunas son ingenuas, por no decir tontas, dejémoslo en ingenuas, maternales, la madre que todo lo da, pobres pero bonitas, reemplazables, el clásico ejemplo de la mujer engañada, y el último estereotipo será el de las mujeres fatales. ¿Recuerdan a Teresa, por ejemplo? ¿A Rubí? Muchos ejemplos de todo esto que estamos señalando. Dentro de esta narrativa multimedia, encontraremos por lo tanto las que son de contenido real y las que son de contenido ficticio. También podríamos incorporar un sinfín de más cuestiones. Pensemos la publicidad sexista, los noticiarios con imágenes crudas, los talk shows ridiculizantes, los deportes de contacto que se han convertido en espectáculos sangrientos, los blogs ultraviolentos, particularmente donde se muestran imágenes de delincuencia organizada y del narcotráfico, o en redes sociales. ¿Cuántas imágenes hemos encontrado con la última selfie? Es decir, la imagen previa a un suicidio. Y que además la gente lo va a ridiculizar con el hashtag posmemato. ¿Lo recuerdan? La difusión periodística de cadáveres, de restos humanos, los titulares sensacionalistas, la filtración que ya decíamos de imágenes y de datos personales, y sin fin, una enorme cantidad de cuestiones humillantes, ridiculizantes. Esa violencia es la que tenemos que analizar. Vemos cómo este es un tema de tesis, esto es para un libro. Realmente analizar la violencia audiovisual en 43 minutos es imposible, pero podemos encontrar tantos ejemplos desde las revistas clásicas para ellas, para las mujeres, en las cuales se les da consejos para ser perfectas, en la cual asocian la belleza con el éxito, o incluso cuyos debates principales son sobre la disponibilidad sexual. En fin, tantos temas tan difíciles. Tengo varios comentarios que lamentablemente ya no tendré oportunidad de analizar. Veo que incluso como en el caso de Alfred Hernández nos comenta la cuestión de los videojuegos, seguramente será motivo de una próxima transmisión solamente dedicarnos a los videojuegos. Lo mismo podríamos hacer con la música, con las películas, los videos snuff,
el análisis de la publicidad sexista, muchas cuestiones que merecen un análisis detallado. Pero sin embargo, hemos llegado prácticamente a la conclusión de esta transmisión. Como siempre, me alegra que cada vez más colegas se sumen y algunos estudiosos de diferentes campos de trabajo, de diferentes perspectivas que sin lugar a duda enriquecen enormemente. Les ofrezco una disculpa a quienes ya no nos dio la oportunidad de saludar el día de hoy, de contestarles sus comentarios, pero me alegra que como en otras ocasiones ustedes mismos se contestan, ustedes mismos aportan información en esto y además recuerden que paulatinamente el Colegio Federal de Peritos irá subiendo estas transmisiones a través de su página que se encuentra en la plataforma de YouTube. Pues muchas gracias a cada una de ustedes, a cada uno que amablemente se sumaron a este análisis colectivo de la violencia mediática. Logramos analizar lo principal, la parte ficticia, la parte real, los efectos psicológicos y obviamente cómo va a cambiar la conciencia social o la conciencia colectiva. Más adelante haremos un programa sobre videojuegos. Sé que a la gente también le interesa analizar algunas cuestiones en lo particular. Y si ustedes quieren que hagamos una segunda parte de alguno de nuestros temas, también díganos para que lo preparemos con la debida anticipación. Pues por hoy me despido. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López. Transmití 43 minutos de conocimiento con el tema de violencia audiovisual desde Puebla capital, desde el hermano país de México. Gracias y que tengan un excelente día.